y que vuelve al Carlos Tartiere, al calor de su afición, a pesar de las lluvias, a pesar del frío en esta mañana de domingo, pero que en casa es donde el conjunto de Fernando Hierro consigue sacar adelante más partidos, más puntos para su casillero. No les visita precisamente un buen visitante, Mallorca, que solo ha ganado un partido fuera de casa, pero que llega en una buena dinámica, digamos, a pesar de que empató a 0 la pasada jornada en casa ante el Cádiz, pero acumula 4 jornadas consecutivas puntuando. Algo que desde la llegada de Javier Olaizola, ya por la 18ª jornada, sustituyendo a Fernando Vázquez, le costó arrancar al nuevo técnico del Mallorca, pero tras esa primera victoria que llegó en casa, sumó 2 jornadas consecutivas fuera de casa puntuando, más en campos nada fáciles como el campo del Reus o el campo del Getafe. Volvió a sumar la pasada jornada en casa y ahora llega el Carlos Tartiere, un campo también muy complicado, donde claudicó incluso el líder de la categoría, el Levante. Ahí vemos también la afición del conjunto balear desplazada al Carlos Tartiere aquí a Oviedo, y donde hace unos instantes veíamos como el equipo azul rendía homenaje al conjunto de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, recientemente coronada campeón de la Copa Princesa 2017, y que intentará contagiarles fortuna al equipo de Fernando Hierro para intentar sacar adelante hoy su partido. Un compromiso importante para los carballones, que, como decíamos, tras caer a domicilio la pasada jornada, tras no conseguir demasiada fortuna fuera de casa, necesita no tropezar, no vacilar en casa. Lo hace hoy con novedades. Recordemos que recientemente se ha cerrado el mercado de invierno, en el que el Oviedo incorporó finalmente a 2 jugadores que hoy están también en el banquillo, como son el uruguayo Carlitos de Pena y Borja Domínguez. Debuta como titular David Costas, ya estuvo en el banquillo la pasada jornada. Hoy apuesta Fernando Hierro por la titularidad del joven central cedido por el Real Club Celta, y que militó precisamente en el conjunto mallorquín la pasada temporada. También cedido por el Real Club Celta, disputó 23 partidos con el conjunto bermellán, 22 de ellos además como titular. Una temporada la que consiguió hacer el joven central, pero que no lo ha valido esta temporada para entrar demasiado en los planes de Eduardo Berizzo. Veremos ahora cómo le va en los esquemas de Fernando Hierro. Hoy titular, repasamos ahora la alineación del conjunto Carballón. En portería Juan Carlos Sánchez. Defensa parece que otra vez de 5 para el entrenador, para Fernando Hierro, que repite el esquema de la pasada jornada con Diego y Johannesson en el lateral derecho, David Costas, Cristian Fernández, podría ser Héctor Verdés el acompañante en esa línea de 3 centrales, Francisco Varela en el carril izquierdo, medio centros para David Rocha y Jonathan Vila, arriba en la derecha Susaeta, más a la izquierda Saúl Berjón y arriba Toché por parte del Mallorca. Y lo estamos viendo Jesús Cabrero en portería, Juanjo Nieto, que repite como titular, el joven jugador del filial, Héctor Yuste, que vuelve junto a Antonio Raillo en la pareja de centrales, y Saúl, que también vuelve tras cumplir sanción en el carril izquierdo. El doble pivote Juan Domínguez y Sasha Zielar, derecha para Thierry Moutinho, más caído a la izquierda Lagos Junior, y arriba Brandon Thomas y Dejan Lekic, los hombres gol de este equipo. Y vemos mientras se sortean los campos ambos capitanes, junto al señor colegiado que arbitrará este partido, Juan Luis Pulido Santana, de 33 años, árbitro del Comité de Las Palmas, y que esta temporada está viviendo su debut en la Liga 1-2-3. Mientras se hace en la foto protocolaria, comentábamos las novedades. Recuperaba Javier Olaizola a Héctor Yuste y a Saúl, aunque perdía a Alex Vallejo la pasada jornada. Perdía también a Juan Rodríguez por lesión. Así lo ha solventado el técnico Javier Olaizola, y le vemos en pantalla que también recupera a Juan Culio y suma para sus planes a Angeliño Tasende, otro joven gallego, llegado cedido por el Manchester City, a pesar de que había en principio llegado a un acuerdo para jugar en el Mallorca. Finalmente lo hará en el Real Club Deportivo Mallorca. Hoy estará en el banquillo, esperando por fin su oportunidad de debutar en la Liga 1-2-3.
Todo listo para que arranque el partido. Sacar el Mallorca. Lo hacen estos instantes tras el silbato del colegiado. Primera posesión para el conjunto de Javier Olaizola. Mete la cabeza precisamente Héctor Yuste para que reciba Juanjo. Balón largo de Juanjo, buscando ahí a Lago Junior. El balón que se pierde por el costado. Sacará de banda el Oviedo, lo hará Francisco Varela. Primeros segundos ya de este encuentro. Encuentro grande, siempre una cita importante. Se ven las caras el Real Oviedo y el Real Club Deportivo Mallorca. Ya lo hicieron en el encuentro de la primera vuelta con 0-0. También la temporada pasada, tras ese regreso el conjunto Carballón a la Liga 1-2-3 tras unos cuantos años de ausencia. Sacará de banda de nuevo el Mallorca, lo hace Juanjo. Busca ya a Dejan Lekic, hombre que ante la sequía de Brandon Thomas, máximo goleador hasta ahora también del equipo balear, está dando alegrías al técnico Olaizola, también a su equipo y a su afición, que en las últimas jornadas ha sido protagonista prácticamente de casi todas las jugadas ofensivas de su equipo. Recordemos que cuando no marca, en el caso de su partido ante el Getafe, propició aquel gol en propia puerta del guardameta Alberto García. Informará junto a Brandon. Y ojo al duelo, goleador entre estos dos. Y Toché, hombre que también rompió la pasada jornada, una racha de varias jornadas consecutivas marcando. Y viene a la carrera de Diego Johannesson por la banda derecha, repite hoy como titular. A pesar de la vuelta ya en la convocatoria de José Manuel Fernández, que cumplía ciclo de cartulinas amarillas la pasada jornada en Almería. Partido para olvidar para los de Fernando Hierro. Y ojo ese balón que le va a quedar a Toché, no hay fuera de juego. Sí, lo ha anulado. Se quedaba solo Toché ante el guardameta Jesús Cabrero, no perdonaba. Ya lo decíamos, hombre con un olfato tremendo. Ahí vemos la jugada, de hecho, posición justísima la de Toché. Vemos la carrera con Raillo. Se confía el central de Mallorca tras ese desvío. Bueno, pues jugada muy importante ya en estos primeros minutos. Podía haber subido al marcador ese gol del Oviedo tan tempranero. Se mantendrá el 0-0 de momento en el Carlos Tartiere. Con la falta de Saúl, sacó ya rápido el Oviedo tras que recibe ahí en su propio campo. Este es Francisco Varela, se apoyaba ahí en sigue avanzando Varela, balón que le llega ahora a Jonathan Vila, porque esta temporada no está teniendo demasiada continuidad en los esquemas de Fernando Hierro, pero que esta semana, ante las bajas por lesión, sobre todo la de Lucas Torró, tenía que suplir ahí el entrenador del Oviedo en la posición del doble pivote al joven jugador ex del Real Madrid Castilla. Y decía en la previa del partido Fernando Hierro que había jugadores que se lo merecían. Todo el mundo sabe que se refería precisamente a este hombre, Jonathan Vila, jugador veterano también de la categoría, muchos años también en el Real Club Celta, igual que David Costas, que hoy debuta, insistimos, principal novedad en el eje de lazo. Balón ahora para Antonio Raillo, apertura hacia el costado izquierdo, buscando a Saúl, se la devuelve el lateral izquierdo del Mallorca. Balón en profundidad, intenta llegar Thierry Moutinho, va a proteger ahí David Costas, o derribado, le señalaron falta a Moutinho. Era ahí el central de Chapela para que saque su guardameta. Jugada repetida. Carrera de Moutinho que ha comenzado ahí. Ha ido en banda izquierda en este inicio de partido.
Cara de banda Diegui. Y ahí está Toche, que ha tenido ocasión clarísima. Ese gol anulado, jugada invalidada. Posición cuanto menos discutida. No había acabado de levantar banderín el asistente, aunque al final lo acabó anulando el colegiado del partido, Pulido Santana. Estaba a recibir ahí David Rocha, no pudo, recuperó el Mallorca. Ahí está Juan Domínguez, tocando para Saúl, este que deja a su compañero, el balón intentando cambiar de lado. Toda la ventaja para el Real Oviedo, que recupera la posesión del balón. Ahí está Varela, cesión comprometida, recupera Juan Domínguez, intenta asistir a Dejan Lekic, la carrera del serbio, la salida oportuna de Juan Carlos. Tenemos esa dura pugna entre el capitán del conjunto Carballón y la torre serbia del Mallorca, que, como decimos, esta temporada no estaba teniendo demasiadas oportunidades, demasiada incidencia, sobre todo también por el gran momento que vivía en el inicio de la competición Brandon Thomas, pero ha quedado un paso adelante cuando más le ha necesitado su equipo. Se ha dado bastantes puntos en las últimas jornadas, sobre todo para que acabase de arrancar el nuevo Mallorca de Javier Olaizola. Ahí está Johannesson, que se la lleva, que viene ahí el joven jugador de la cantera del Oviedo. Intentaba pasar líneas, metió la pierna a Thierry Moutinho, recuperó el Mallorca, ya la tocaba ahí Cabrero para Héctor Juste. Este que abre para la subida por la banda derecha de Juanjo Nieto. Intenta buscar ahí en largo Juanjo Nieto, metió la cabeza a la defensa del Oviedo. Y está recibiendo Varela. Se apoya ahí en Saúl Berjón. Ahí está Saúl tocando para su compañero. Se revuelve ahí, que bien lo hizo Néstor Susaeta. Apertura para Varela. Ojo ahí dentro del área, el centro atrás. Le puede quedar a Toche el remate. Gol, 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 gol. Ahora sí, Toche, qué golazo acaba de marcar el Oviedo. Qué remate de chilena se sacó ahí José Verdú. Nicolás Toche, que domina absolutamente todos los registros. Pedía cabeza ahí Fernando Hierro a sus pupilos. Le anularon una, pero a la segunda no perdonó. Toche, que suma su 10º tanto de esta temporada en la Liga 1-2-3. Qué buena la jugada, ahora la incorporación ahí también, posición bastante justa, aunque parece que correcta, de Francisco Varela. El centro atrás, que bien midió, la llegó quizás a desviar ahí ligeramente Juanjo Nieto. Sí, eso despistó a la defensa del Mallorca. Quedaba absolutamente libre de marca. ¿Y en qué posición tan clara? En la línea del área pequeña. Toche se sacó ese remate acrobático, no pudo hacer nada Jesús Cabrero. Intentaba ahora la réplica del Mallorca, se adelantó. Minuto 8 de partido. Y qué temprano lo hizo el Real Oviedo. Golazo además. Puro uno de los goles de la jornada. Ese remate de chilena de Toche. Qué bien empezado el partido para el Oviedo, que ya lo decíamos, en casa es otra cosa. Ahí está recibiendo Lago Junior, el centro. Taponaba bien ahí Héctor Verdés. Ahí está Francisco Varela sacando el balón. Recibió Juanjo. Estaba a marcharse, la presión ahí de David Rocha. No podrá evitar que saque de banda Juanjo. De nuevo posesión para el Mallorca, que empieza muy cuesta arriba. Ha tenido dos ocasiones clarísimas el Oviedo. La primera en fuera de juego. Esta segunda concesión, aunque tuvo un poco de infortunio ahí porque ese desvío de Juanjo favoreció bastante a los intereses del Oviedo. El caso es que ya está ganando el conjunto de Fernando Hierro. Intentaba ceder ahí Jonathan Vila. Recupera de nuevo el Mallorca. Sale por mediación de Lago Junior. Tocando para Juan Domínguez. Ahí está el medio centro gallego. Abriendo para la llegada. El centro. Vía de cabeza y bien ahí la defensa del Oviedo. Estaba ahí recibir Toche. Le hicieron falta. Falta cometida por Juanjo, el joven lateral de Castellón de la Plana, que repite hoy como titular. No es su buen papel en la pasada jornada, recordemos, de la lesión de Biel Compañ.
Y hoy que desbanca Edu Campabadal, tampoco convocado y el compañero, a pesar de que en principio ya estaba recuperado al 100%, y por eso no se lo ha jugado su entrenador, que ahora mismo cuenta con una gran profundidad de plantilla. También gracias a la aportación de esos jóvenes jugadores procedentes del filial. De nuevo el centro ahora de Varela, muy pasado. Va a llegar Susaeta para el control, que bueno, dentro del área viene Néstor Susaeta, que bien lo hizo. El balón atrás, cortaba Raillo, finalmente acabó saliendo Saúl. Va a llegar Moutinho, llegó con ventaja Jonathan Vila, que acabó cortando y se lleva esa ovación parte de la afición del Real Oviedo, reunida hoy aquí en el Carlos Tartiere, que ya está llevando en volandas a su equipo, que ya queda mucho, pero en la búsqueda de una nueva victoria que les permita no perder la estela de los puestos de playoff. Ahí viene Susaeta, intentaba dejar ahí para Saúl, intentó devolver el obetense. Otro de los nuevos fichajes, ya estuvo la pasada jornada en Almería, que ha llegado procedente de fútbol mexicano. Ahí estaba precisamente la devolución de Saúl para Diegui, no pudo controlar, el balón no era sencillo de controlar. De nuevo el despeje de Jonathan Vila. El saque de banda del... ya había salido antes, sacará el Oviedo. Eso fue lo que le señaló Pulido Santana. Sacará precisamente Diegui Johannesson. Hace para Néstor Susaeta, que bueno, de nuevo el control, la presión ahí de Saúl, se la acabó devolviendo a Johannesson. Amaga con el centro, retrasa de nuevo para Néstor Susaeta. Ahí viene el centro, el despeje de cabeza de Héctor Juste. Acabó rematando David Rocha, muy desviado. Llama la grada de Carlos Tartiere. De nuevo la repetición, la apertura de Néstor Susaeta. Que bien espera ahí Varela para el centro, y el remate es impecable de Toché. 10º gol. Un experto en la categoría. Nueve temporadas las que suman en la Liga 1-2-3. Más ya de 80 goles. Delantero de Santomera. Balón para Sasha Zielar. Sustituye hoy el lesionado Juan Rodríguez de Alex Vallejo, que llegó también en el mercado invernal. Y apuesta por él como titular Javier Olaizola. Cayó derribado ahí Lago Junior, le señaló falta Pulido Santana a Varela. Al que le apuntamos la asistencia, aunque le favoreciese a Toché en el remate, ese desvío de Juanjo. Muy buena llegada, muchísima profundidad. Supongo que lo que intenta hoy Fernando Hierro, recuperando ese esquema de tres centrales con carrileros, y apostar de nuevo por la titularidad de Diegui y de Varela. Llegadas por la banda izquierda. De hecho, así ha llegado el primer gol del Oviedo en esta mañana de domingo. Sacará la falta ahora el Mallorca. Quizás un poco lejana para probar el disparo. Ahora veremos lo que intenta. El centro de Moutinho, el remate demasiado desviado de Lago Junior. Será saque de portería para Juan Carlos. Se habían incorporado y los hombres altos. Llegaba quizás ahí en posición clara Antonio Raillo. Si le hubiese llegado el balón, precisamente el que se la acabó quitando fue Lago Junior, que no tenía una posición tan buena para el remate. Sacó ya de portería Juan Carlos Sánchez. Uno que intentaba controlar su saeta. Ahora es el que desvía Zielar. El despeje lo consigue controlar, que viene ahí Thierry Moutinho. El despeje de Saúl. Al salto ahí David Costas. Sigue bajar el balón ahí Antonio Raillo, tocando. Que recibe ahora es Juan Domínguez. Ahí está el mediocentro de Pontedeu, media apertura hacia el costado derecho para la subida por banda derecha de Juanjo. Se hizo un lío, esperó demasiado ahí el
lateral del filial mallorquín. Recuperó el Oviedo. Está saliendo Saúl Berjón de nuevo. Le dobla Varela. Qué bien mete el balón ahí en profundidad dentro del área. Con todo ahí Sasha Zielar. Tenía las más y menos con Saúl. Le cubrió bien. Fue al suelo Saúl. Pero será saque de portería para el Mallorca. Vemos la carga ahí del joven jugador serbio, pero procedente del fútbol griego, que ya ha sido internacional absoluto con su selección. Balón que intentaba despejar ahí Cristian. Balón que se le otorga el colegiado al Mallorca. Sacará Juanjo. Busca como no a Dejan Lekic, la deja pasar, la acomoda con la cabeza ahí Brandon. Pero finalmente pudo recuperar de nuevo el Oviedo, que está siendo el claro dominador del encuentro. Llegadas muy tímidas del Mallorca, quizás la mejor esa ocasión ahora a balón parado, que salió muy desviada tras el testarazo de Lago Junior. Y el Oviedo dando la sensación de que cada vez que se acerca al campo contrario, ya con muchos hombres, llega con la incorporación de esos carrileros, está poniendo muchísimos aprietos al Real Club Deportivo Mallorca. Intentaba la pared David Rocha con su saeta, no le salió, recuperó el Mallorca. Ahí está Saúl, dejando para Zielar. Tiene ahí el apoyo de Juan Domínguez. Abre para Saúl, va a buscar el centro Saúl, el centro lo consigue, controla Brandon, ojo la caída, va a despejar ahí Cristian Fernández. Es el tío que saca finalmente el balón de banda. Reclamaba ahí Brandon el agarrón. Y su equipo que continúa con la posesión del balón. Este es Juanjo. Lleva Juanjo con el centro. Despeja bien de cabeza David Costas. De momento ahí infranqueable. Jugador que hoy debuta con la camiseta del Real Oviedo. Estuvo en el banquillo durante los 90 minutos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Hoy sí le da la alternativa su entrenador, y sentando además a un jugador como David Fernández. Ese ya histórico gol para el Real Oviedo en el Estadio Ramón de Carranza. La falta sobre el Saúl Berjón. Dialogaba ahí con el colegiado del partido. Y vemos de nuevo la repetición y la caída de Brandon. Barollo dentro del área, muchos hombres. La falta se la pitaron, de hecho, a Saúl Berjón. Sacará de nuevo el Mallorca. Una oportunidad, balón para el centro. Puede llegar el remate directamente a las manos de Juan Carlos. Remate de Antonio Raillo, que le salió muy mordido. Sacó ya rápido el guardameta del Mallorca. El que recuperó ya el balón es Lago Junior. Recibe Zielar, ofreciéndose, intentando desatascar ahí. El tercero el Mallorca, un poquito más protagonista, menos con la posesión de balón, intentando construir el equipo de Javier Olaizola. Ya ha visto como su rival se adelantaba muy pronto. Ya podía haberlo hecho, de hecho, en el minuto 3. Ojo el centro, muy pasado. Ese gol que le anularon a Toche fue precisamente el delantero del Oviedo el que acabó marcando el 1-0. Intenta replicar ahora el Mallorca. O sea, Juan Domínguez intentando conectar con Brandon, no pudo recibir finalmente el delantero. En la lucha entre Susaeta y Juan Domínguez acaba recibiendo David Rocha, que viene ahí. Se lo pensó bien el centrocampista del Real Oviedo. Acabó viendo un balón muy defectuoso que acaba ya recuperando el Mallorca. Este sector Juste abriendo para Juanjo. Problemas ahí para controlar ese balón en ese lado del campo. Víctima probablemente del temporal que azota la península ibérica durante estos días. Ha caído ahí el futbolista. No señaló nada del colegiado. Ya la está jugando el Mallorca.
Este es Héctor Juste, el control, dejando para que sea su compañero Sasa Chielar el que abra para Lago Junior. Encarando ahí Lago Junior a Varela. Se marcha el marfileño. Que bien ahí vio el desmarque de Juan Domínguez. Demasiado largo. Quizás está en mejor posición para probar disparo. Demasiado generoso ahí el atacante ex del Mirandés. Nastic entre los equipos. Intenta salir Mallorca. Este es David Costas, que se puede meter en un lío. Lo va a solventar, parece, finalmente. Aunque su despeje se queda corto y lo recupera el Mallorca. El que recibe es Lekic. Balón buscando ya Lago Junior, que despeja de cabeza Cristian Fernández. Acompaña a David Rocha probando en largo. La carrera de Toche intentando presionar a Antonio Raillo. Lo va a hacer fácil Raillo, retrasando para Cabrero. Este que ya la cede para Héctor Juste. De nuevo Sielar. Prácticamente todo el juego del Mallorca pasando por los pies del recién llegado a las filas mallorquinistas, pero con ese dorsal 10 ya da una idea de lo que del peso que quiere tener en este equipo. El primer partido como titular en domicilio. Esa lesión de dos jugadores importantes como Juan Rodríguez sobre todo, y también la de Alex Vallejo, que desde que ha vuelto estaba teniendo la total confianza de su entrenador. Jugadores lesionados. También el Oviedo hoy con algunas bajas. También podría haberse producido hoy la vuelta de Michu. Y finalmente tendrá que seguir esperando, aunque ya ve la luz al final del túnel el jugador del Oviedo, que ha brillado tanto en el fútbol internacional como internacional, que esta temporada necesita su mejor versión, desde luego el Oviedo, para llegar a los objetivos que tiene de cara a final de temporada. Ahí está recibiendo Brandon, tiene varios jugadores rodeándole, acaba retrasando para Moutinho, este que la toca para Juan Domínguez, el que despeja es Saúl García. Un largo al que no puede llegar Lekic, pero el control fue defectuoso. Acabó recibiendo Lago Junior, que bien lo hizo. Intenta ceder ahí para Brandon, recibe Brandon, se puede marchar. Caída de Brandon, pero señaló fuera de juego previo el colegiado. Se lo indicó ahí el juez de línea. De hecho parecía que Brandon podía estar ligeramente adelantado. No así Dejan Lekic, es el que ha señalado el colegiado. Protestas ahora de los jugadores del Mallorca. Vamos a ver de nuevo la jugada. Vemos la recuperación de Lago Junior, que bien se marchó ahí ante la entrada de Héctor Verdés. Y vemos la cesión sobre Brandon. La caída. Pedía tarjeta, de hecho, Lago Junior. Y lo que ha indicado al final el colegiado del partido es falta favorable al Mallorca, aunque un poco más atrás de donde parecía. No ha habido tampoco tarjeta amarilla. Sacará finalmente el Mallorca, balón que despeja. Ahí la zaga del Oviedo, que bien lo hacía Saúl Berjón, de hecho lo agarraron. Intentaba dejar seguir el Oviedo, y si no, que castigase el colegiado del partido con tarjeta amarilla. Tampoco en esta acción. Va a sacar de momento su primera tarjeta hoy Pulido Santana. Sacó ya rápido Héctor Verdés, recibió Jonathan Vila, este para David Rocha. Muy largo de David Rocha, no va a encontrar ni mucho menos la carrera de su compañero Johannesson. Acabó despejando la defensa del Mallorca. Saltaba Dejan Lekic, el balón le llegó finalmente a Brandon. La carrera de Brandon, tiene por la derecha la incorporación de Juanjo. Intenta poner el centro a Magal, encima ahí Francisco Varela. A ver cómo sale de ahí Juanjo. Finalmente resbaló. No luchó hasta el final, pero ojo. Ahí. El balón se perdió por línea de fondo. Hasta el final lo intentó ahí el jugador del equipo B. Veíamos como ya lo comentábamos antes. El lado derecho del campo es el que está, parece, en peores condiciones. Se le jugó una mala pasada ahí al lateral Juan Neto, jugador procedente del Atlético Baleares, que salió en el fútbol castellonés.
El Club Deportivo Castellón, otros equipos de esa zona, antes de recalar en el filial del Real Club Deportivo Mallorca y darle la oportunidad de debutar con el primer equipo Javier Olaizola. Ahí está recibiendo Néstor Susaeta, hoy titular en detrimento de Linares. Le señalaron falta a Saúl García, precisamente sobre Susaeta. Muy activo en estos primeros 25 minutos. El Eibartarra, exjugador del Club Deportivo Guadalajara, del Rayo, del Alcorcón, entre otros equipos. Vivió su aventura en el fútbol suizo, en el Lausana. Que ahora puede botar la falta, de hecho la va a poner él, la cuelga dentro del área, despeja Héctor Yuste, balón que le cae a David Rocha, intentaba jugarla ahí por abajo, buscando ahí a Héctor, a Saúl. De hecho, consiguió acabar recibiendo Saúl, el centro de nuevo de Susaeta, el remate de Jonathan Vila, directamente a las manos de Jesús Cabrero, sacó ya rápido para Juan Domínguez, ahí le avisaba de la presión de jugador rival, acaba recuperando el balón el Oviedo. Que había dos jugadores que acabaron en el suelo. Ojo ahora la rápida recuperación de balón del Mallorca. La carrera de Brandon, encara ya Cristian Fernández, consigue poner el centro Brandon, desvió bien Jonathan Vila, llega al segundo balón Lago Junior, entrega para Brandon, nuevo encimado por varios jugadores. Brandon tiene que encontrar de nuevo el apoyo de Lago Junior, se marcha Lago Junior, el centro con pierna izquierda, metió la cabeza ahí providencial de nuevo David Costa, se acabó despejando Jonathan Vila, le cae de nuevo el balón a Lago Junior, lo intenta Lago Junior, el centro con la pierna derecha, un centro chut muy desviado por encima de la portería de Juan Carlos, como su pierna menos buena. Antes le había quedado el balón Franco, le había quedado bien para su pierna izquierda y sacó el centro ahora con pierna derecha menos preciso el centro del Lago Junior, y ya estábamos viendo la oportunidad del Real Oviedo en la cabeza de este hombre, de Jonathan Vila, el jugador de Oporriño, que hoy finalmente ahora sí que lo hemos visto claro en este inicio de partido, está en la medular viendo a Lucas Torró. Quedaba la duda de si era Héctor Verdés o Jonathan Vila el que estaba finalmente en esa posición en el centro del campo, aunque esto parece indicar que sería Jonathan Vila. Así ha sido, y es el Mallorca ahora que intenta de nuevo llegar hasta la portería contraria. Replegó ya rápido el Real Oviedo, lo intenta de nuevo Saúl con ese centro, el control de Dejan Lekic, acabó recuperando de nuevo la defensa del Oviedo y el despeje ahí que llega a desviar ligeramente Brandon Thomas y que consigue de nuevo recuperar el Mallorca. Ahí está Gielar abriendo para Lago Junior, Juanjo Nieto tocando de nuevo para Sasha Gielar. La presión de Real Oviedo que obliga a volver a empezar el Mallorca. El balón muy largo para Lago Junior, estuvo atento Juan Carlos para esa salida, sacó ya rápido el guardameta del Oviedo. Está Cristian Fernández tocando atrás para Juan Carlos, se lo toma con calma el guardameta mallorquín. De hecho, ojo el balón ahí que lo consigue controlar Brandon, que bien se giró, amaga de nuevo, ya le llegaron varios jugadores ahí a la presión, acabó perdiendo, pero le quedaba con fortuna ese balón ahí a Brandon, que no consigue de momento romper su sequía. Es el máximo goleador del Mallorca, lleva 8 goles, pero desde hace varias jornadas le está costando mucho ver portería, mucho menos que como hemos visto de nuevo a Toché. Se tomó un descanso la pasada jornada, lo echó de menos de hecho su equipo, pero hoy ya ha vuelto por sus fueros. Ojo porque podríamos ver la primera cartulina amarilla del partido. Apunta ahí el colegiado del partido David Costas, en su partido de debut esta temporada en la Liga 1-2-3. Dios amarilla tras esa pérdida de la falta sobre Juan Domínguez. Pues primera amarilla del partido para David Costas. El balón
Buscando el Lago Junior, no llegó. Tampoco Francisco Varela, se perdió finalmente el balón y sacará de portería Juan Carlos. La meta de Calviá. Arrecia ahora la lluvia en Oviedo. La lluvia, el temporal que está azotando nuestra península y que está poniendo en muchos aprietos al fútbol. Veíamos ayer como el derbi aragonés podía disputarse al final, aunque estuvo en gran riesgo de suspensión. Y en la Liga Santander, como varios encuentros, sobre todo en Galicia, han tenido que suspender, sobre todo también por el fuerte viento. Dejó ahí Lago Junior que saliese el balón para sacar rápido ya para Juanjo. El cambio de juego de Juanjo hacia el otro lateral, hacia Saúl García. Ahí está buscando a Lekic, peinaba a Lekic, pero partida de posición incorrecta. Moutinho, acaba el balón Cristian para Diegui. Aguanta Johannesson, se acaba marchando por la banda derecha. Dudó ahí un poco, le enciemo mucho Thierry Moutinho. Acabó recuperando el Mallorca el balón. Ahí está Saúl García. Tira la pierna Héctor Verdés. Acaba recibiendo ahí Juan Domínguez. Se lo piensa. Acaba tocando finalmente para Lago Junior. Ahí viene Lago Junior. Se viene hacia el medio. Vamos a ver a quién encuentra desmarcado. Es Saúl García. Finalmente toca para Moutinho, que bien salió ahí Johannesson. Intenta llegar al centro finalmente de Thierry Moutinho. De nuevo metiendo la pierna Johannesson. Acabar derribándole. Le señaló falta al colegiado. Falta peligrosa, muy cerquita ahí de la línea del área. Dañó ahí bien el número 21 del Mallorca. Jugador nacido en Ginebra. La doble nacionalidad también portuguesa. Y que será precisamente el encargado de botar la falta. Un especialista en el balón parado. Thierry Moutinho. Últimamente se está encontrando con los postes. Vamos en esta ocasión. Ahí va el intento de disparo. Tocó en la barrera. Acaba recibiendo de nuevo Moutinho el disparo. Lo repele la defensa del Oviedo. Ahí está Juanjo intentando prolongar el balón. Sacó ya rápido el Oviedo. Intentaban ahí buscar a Saúl, pero el balón demasiado alto, no pudo llegar. El atacante del Oviedo. Recupera de nuevo el Mallorca. Cayó Juan Domínguez. Falta que se la señalan a Jonathan Vila. Incorporación de Juanjo Nieto. El centro lo desvía David Rocha, que acaba despejando. Controla ahora Saúl. El disparo con pierna derecha, muy desviado. Probó ahí Saúl García. Tenía metros. Vio claro, jugador que acabó expulsado hace 2 jornadas. Se perdió el encuentro ante el Cádiz. Que estuvo en el banquillo Joan Oriol, que hoy ya no está. El que sí está es Angeliño Tasende, jugador que al igual que Saúl en principio estaban cedidos por otro club. En el caso de Saúl por el Depor en el Girona. No tuvo oportunidades, se ha acabado llegando también como cedido al conjunto de Javier Olaizola. Angeliño mucho más efímero su paso por el Girona. Solo presentación en unos cuantos entrenamientos, que buscará en Mallorca esa confianza que desde luego ya le ha otorgado desde un primer momento Olaizola, que le ha convocado. Estará en el banquillo, veremos si acaba teniendo minutos. Jugador que pertenece al Manchester City. Recibe ahí ahora Saúl, retrasa para Antonio Raillo. Juan Domínguez recibiendo de Thierry Moutinho, apertura para Saúl. De nuevo Moutinho. Intentaba tocar Moutinho, el balón que le va a llegar a Brandon. Lo hizo bien Brandon, se marcha, puede probar el disparo. Balón que se marcha fuera. No llegó a tocar Juan Carlos, aunque se tiró bien.
Bueno, pues una de las ocasiones más claras en los pies, como no, de Brandon Thomas. Que a Lekic no le están dejando respirar el Oviedo con 3 centrales. Además, jugadores, grandes jugadores con gran potencia en el juego aéreo. Están dificultando mucho la entrada en el juego de Dejan Lekic. Está apareciendo Brandon cuando el balón va raseado para intentar conducir a su equipo al empate del partido. Va a tener que volver a echarse la mano al bolsillo Pulido Santana y va a amonestar a Antonio Raillo. Cartulina amarilla para el central cordobés, el que le indica al colegiado que sacó a pasear el codo ahí en ese salto con Toché. Se lo reclamaba ahí el delantero. Era aguerrido donde los haya Antonio Raillo. Hablamos del juego aéreo del Oviedo, pues defensas tampoco se queda atrás el Mallorca con esa pareja que hoy vuelve a estar al completo, Antonio Raillo y Héctor Juste. Sacará la falta el capitán del Oviedo, Néstor Susaeta. Colgó, despejó ahí de cabeza Mallorca. De nuevo Susaeta está viendo ahí a un compañero desmarcado en el lado derecho. Llegó antes un jugador del Mallorca a cortar. Acaba despejando. El balón es para Johannesen. Balón intenta hacer llegar a su compañero que se va muy largo. Estaban presionando ahí tanto Toché como Saúl. Tocó finalmente Toché. Será saque de banda para el Mallorca. A ver cómo sale ahí el conjunto balear. Presión del equipo de Fernando Hierro, que está siendo altísima hoy. De hecho, ya ha vuelto a recuperar ahí el balón que acaba en los pies de Cristian Fernández. El balón largo. Salto de Juanjo. Le va a llegar ahí a Brandon. Este que retrasa para Zielar. Recibe Juan Domínguez y vuelve a tocar para Brandon. Brandon hacia la banda izquierda para Saúl. Este que retrasa para Antonio Raillo. Raillo combinando con su guardameta, con Jesús Cabrero. Balón largo de Cabrero. Llega ahí Susaeta. Vuelve a recuperar el Real Club Deportivo Mallorca. Este es Juste abriendo para Juanjo Nieto. Juanjo para Brandon, viniendo hasta allá a buscar el balón el delantero del Mallorca. Se intenta marchar. Chocó ahí con Jonathan Vila. Y le señalan falta al jugador gallego. El choque. Brandon Thomas, que la jornada de ayer cumplía 22 años. Solamente 22 años. Y qué jugador tan importante ya para el, desde luego ya para el presente del Mallorca. Sabe también para el futuro. Perla que ha encontrado el Real Club Deportivo Mallorca. Joven jugador procedente de las categorías inferiores del Club Balear. Atención a la falta porque es peligrosísima y la va a botar Moutinho. En la barrera y Héctor Juste, que se las tiene con Héctor Verdés. Va a poner calma ahí Pulido Santana. Un juego parado hasta que el colegiado haga sonar su silbato para que Moutinho bote la falta. Ya va el lanzamiento de Thierry Moutinho. Balón centrado, el segundo palo. Acaba quedándole franco ahí a la Mallorca y hay gol de Antonio Raillo en el 39. Empata el Real Club Deportivo Mallorca el partido. Cómo no, a balón parado, como estaban llegando las ocasiones más claras para los de Javier Olaizola. Pues si había tenido un poco de fortuna Toché
entre comillas, porque con ese remate acrobático, por mucha fortuna, en ese pequeño desvío, como decíamos, de Juanjo, en esta ocasión le ha llegado el turno al Mallorca. Falta botada por Moutinho. Vemos en el fondo a Brandon, que es el que toca. No pensaba que la había repelido la defensa y le había quedado ahí. Pues no, es una asistencia de Brandon con toda la intención. En la llegada de Antonio Raillo. Acababa de ver la tarjeta el central del Mallorca. Y en esa jugada, no sé si ensayada por parte del equipo de Olaizola. Ojo el balón ahora que le puede quedar a Lago Junior. Se planta solo. Ha invalidado la jugada del colegiado por posición adelantada, por posición de fuera del juego de Lago Junior. Bueno, pues había venido arriba poco a poco el Mallorca. El Oviedo, que en los primeros 20 minutos había sido dueño y señor del partido, tanto de la posesión del balón, del juego, como de las jugadas de peligro. Llevaba unos cuantos minutos apareciendo el balón más por el área del Oviedo que por el área del Mallorca. Finalmente ha llegado el gol que empata el partido, que pone todo como al principio. Partido más que interesante hoy en esta mañana de domingo en el Carlos Tartiere. Hay falta ahora sobre Dejan Lekic. 4 minutos para el descanso. Un partido que está siendo apasionante. Un duelo entre el Oviedo y el Real Mallorca, que han visto como sus rivales directos, unos de sus rivales directos en la jornada de ayer, conseguían la victoria. Mallorca, de hecho, caía en los puestos de descenso, a pesar de que empezaba la jornada fuera de ellos. No la victoria de UCAM Murcia, que le empujó una posición más abajo, que necesita hoy sacar un buen resultado de aquí para escapar de la quema. Acabó despejando ahí la defensa del Oviedo a córner. Protestaba ahí que el balón había salido. Fíjense en esa imagen congelada, parece que sí el balón sale del todo. Muy difícil de ver. Los árbitros no pueden parar ahí la imagen. Ya nos cuesta a nosotros. Ahí viene el córner, balón muy pasado. Va a salir el guardameta Juan Carlos, que acabó resbalando. Está en el campo, muy traicionero para los jugadores. Se la juega y desde luego Juan Carlos. El balón ahora que va a intentar salir el Oviedo. La tocó Saúl, lo hizo bien. La devolución, el campo tan rápido, se perdió por la línea de banda. Aplaude igualmente Fernando Hierro la intención de Toche, la intención de sus jugadores. Tras ese gol del empate, necesita su entrenador que no se vengan abajo, no decaigan, que hicieron un inicio de partido desde luego muy bueno. Eso sí, si algo tiene este Mallorca de Olaizola es que mentalmente está mucho más sereno. En el primer tramo de temporada reacciona a cualquier resultado adverso. Ha encontrado el empate en esa jugada, no le perdió en ningún momento la cara del partido el Mallorca, a pesar de que fue bastante titubeante. Ojo a la recuperación ahora de Saúl. Se apoya en Toche, la devolución de primeras como pudo del delantero murciano. Cortó bien ahí la defensa del Mallorca. El que recibe ahora es Juan Domínguez. Retrasa para Raillo, el autor del gol. El equipo bermellón. Costas entregaba para Verdés. Este es Jonathan Vila de nuevo con David Costas. Están jugadores gallegos. El que recibe ahora es Francisco Varela. Intenta apoyarse en Saúl. Derribo claro de Sasha Zielar. Saúl Berjón, como se nota cuando el balón está en sus pies. Qué plus le da la llegada de este hombre de la casa al Real Oviedo, de cara a la consecución de sus objetivos esta temporada, de cara a todo lo que le queda en esta Liga 1-2-3 en el conjunto Carballón. El despeje de Saúl, muy largo, se pierde por la línea de banda. Sacará Johannesson.
Está a punto de cumplirse el minuto 45 de partido. Vamos a ver si el Oviedo consigue una última opción de peligro. No la va a dejar el colegiado. En cuanto se cumple el minuto 45, señala el final de esta primera parte, que deja finalmente descontento el Real Oviedo. Empezó muy bien. Creo que ha visto como el Mallorca conseguía empatarle el partido. Goles de este hombre, de Toché, inicio del encuentro, y el empate de Antonio Raillo, que dejan las tablas para una segunda parte que no se la pierdan, porque seguro que será muy emocionante. Nos vemos en unos segundos. No se pierdan la segunda mitad de este partido entre el Real Oviedo y el Mallorca. Qué bien sabe el fútbol con Mausin. Esta no es cualquier receta que inspiró a no cualquier chef para crear no cualquier plato en cualquier restaurante a bordo de cualquier barco. MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo, te espera desde junio en Barcelona. Y en exclusiva para ti, espectáculos del Cirque du Soleil a bordo. Porque este no es cualquier crucero. Este es un crucero MSC. Estés donde estés, vive la experiencia de apostar en directo. William Hill, donde apuestan los que apuestan, desde 1934. Rendimiento. En cada aceleración. En cada giro. En cada viaje. Te presentamos nuestro primer SUV de altas prestaciones, el nuevo Jaguar F-Pace. Desde 39.950 euros. Hay un lugar donde el pitido final no es el final del partido, donde los tornos nunca dejan de girar y los aplausos siguen sonando siempre. En el último recuento éramos más de 22 millones. Soy miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo. Soy miembro de Bet365. ¿Aparco aquí? No, más cerca. Aquí, no, más cerca. ¿Y aquí? No, más cerca. Aparco aquí. Más cerca, imposible. Yo no soy uno más. Yo voy en moto. Tú no eres uno más. Asegura tu scooter con línea directa desde 77 euros. Línea directa 902-123-498. Cuando apuestas en BWIN, vives cada jugada como si estuvieras en el terreno de juego. Regístrate en BWIN y consigue un bono de bienvenida de hasta 100 euros. Apuesta ahora en este partido. BWIN. Range Rover Evoque Pure Tech Edition, desde 31.390 euros. Descúbrelo en landrover.es.
¿qué tal? Saludos de nuevo. Aquí seguimos en la Liga 1-2-3 en el Carlos Tartiere, donde se están enfrentando el Real Oviedo y el Real Club Deportivo Mallorca. Dos históricos del fútbol español y que están empatando a 1. Goles de Toché para el conjunto Carballón y de Antonio Raillo para los Baleares. Mallorca que con este punto conseguiría salir del descenso de nuevo. Marcaría la salvación con 26 puntos. Uno más que el Rayo. Y el Real Oviedo, que escalaría hasta la 9ª plaza con 33 puntos. Seguiría a 2 de la última posición de playoff que ostenta el Club Deportivo Lugo. Veremos quién nos depara la segunda parte, en la que parece que el tiempo acompaña más que en la primera. Llovió bastante. El terreno de juego lo notó, se resintió, pero ahora veíamos como a Héctor Verdés lo que le molestaba ahora era el... Aún así, el estado del césped ni el tiempo están dificultando. Estamos viendo un gran partido entre dos conjuntos históricos del fútbol español. Dos equipos que se han enfrentado en infinidad de veces. En total, 43 ocasiones. Se han visto las caras de diferentes categorías, en diferentes tipos de partidos. El Oviedo y el Mallorca. El que más veces ha salido bien parado ha sido el conjunto balear, con 19 victorias por solo 9 del Oviedo. Y ahí está la 10ª. Y 15 empates. De hecho, no olvida el Real Oviedo que fue precisamente ante el Real Club Deportivo Mallorca. Jugó su último encuentro en la Liga, en la primera división. Descendió precisamente en Somos en aquel 4-2 de la temporada 2000-2001. Última temporada del Real Oviedo. La máxima categoría del fútbol español, quién sabe. Ya pronto de vuelta el equipo azul, que necesita dar un paso adelante para ese objetivo, ganar aquí al Mallorca, que le está poniendo las cosas muy difíciles. El equipo de Fernando Hierro, que ya está ostentando la posesión de balón estos primeros segundos de la segunda parte. Carrera ahora para Toché, que temporiza, acaba retrasando para Néstor Susaeta, que se apoya en Jonathan Vila. Va a retrasar Vila para Héctor Verdés, para Cristian Fernández. Un largo, buscando la carrera ahí de Saúl Berjón. Atrapó finalmente Cabrero, que ya movió rápido hacia su lateral, hacia Juanjo. Arriba, que corta bien ahí la defensa del Oviedo. Recibe Susaeta, que bien se marchó. O perdiendo el balón, recupera Juan Domínguez. No consigue recibir ahí Brandon. Una recuperación de Costas. Un largo muy defectuoso ahí, el del zaguero oviedista, que hoy debuta como titular. Como ya comentamos en el primer tiempo, ya tenemos todo cedido por el Real Club Celta, que debutó a las órdenes de Luis Enrique Martínez en el Celta. Parecía esperarle una carrera meteórica que se ha visto un poquito mermada por la falta de minutos en el primer equipo, y que la temporada pasada, precisamente en el Real Club Deportivo Mallorca, fue una gran temporada. Lo que intentará repetir en este segundo tramo de competición que le queda a la Liga 1-2-3, ahora vistiendo la elástica del Real Oviedo. Sacará Jesús Cabrero. Y en la lucha David Rocha, que acaba saliendo victorioso. El balón de Varela para el control de Saúl. Qué bonito el control de Saúl. Qué calidad la que atesora Saúl Berjón. Apertura ahora hacia el costado derecho de Susaeta para Diego Johannesson, que bien se marchó de Saúl. Qué bien lo hizo Johannesson. Se marcha de 2. Acaba llegando finalmente Saúl García para recuperar. Se queja de un manotazo, de un golpe en la cara ahí Diegui.
Y lo que indica ahora el colegiado es balón favorable al Mallorca. Y las quejas de la grada del Tartiere. Vemos la repetición, que bien lo había hecho Diegui. Ahí la llegada no le vio a venir a Saúl. Va con todo. Puede haber llevado un golpe ahí Johannesson. No señaló nada en cualquier caso el colegiado. Sí, falta posterior sobre un jugador del Mallorca. Falta que ponía ahora en juego Antonio Raillo. El control de Brandon. Acaba despejando a David Costas, que sacará de banda será ahora Saúl García. Minutos sin cambios, parece ambos equipos. Tienen varias alternativas en el banquillo esta jornada. Mallorca había recuperado a varios efectivos, entre ellos a Juan Julio, tras varias semanas fuera por lesión. Y también la incorporación de Angeliño, último en llegar. Y veníamos, le señalaron posición de fuera de juego ahí al delantero del Mallorca. La pelea ahora Saúl. Acaba despejando el otro Saúl, el del Mallorca, Saúl García. Recibió Juan Domínguez y dejó de cara para Héctor Yuste, que avanza y gana metros. Abre para Juanjo. Este que se apoya en Sasa Gielar. Ha ido de menos a más en la primera mitad. Más a menos, mejor dicho. Es un gran inicio de segundo tiempo. De lo poco que le funcionaba a Olaizola en el terreno de juego, luego más protagonismo para los hombres de arriba. Falta ahora que le señalan a uno de esos hombres de ataque de Olaizola, Dejan Lekic. Falta con demasiado ímpetu ahí sobre David Rocha. Llegó a impactar ahí, parecía, en el rostro. Una falta. Novena que le señalan al Mallorca en este partido por las 10. Acumula el Oviedo. Ahí está el control de Toché, dejando hacia el costado izquierdo para Varela. Este que recibe David Rocha, se le escapa un poquito el control. Ello se aprovecha. Raillo, que acaba despejando. La peleaba Lekic, el control de Verdés, muy presionado. Protege Verdés, intenta marchar, le hacen falta finalmente. Ya estaba ahí atento Lago Junior para recuperar y salir rápido. Y ahora le encaran Brandon y Héctor Verdés. Se queja Brandon de un golpe en el rostro. Y anima a su compañero a recuperar posición y que siga el partido. Y para poner calma ya está el colegiado Pulido Santana. Sacará el Real Oviedo. Muchos problemas hoy para Héctor Verdés. Ahí tenemos la presión, va con todo también con los brazos Brandon. La puso ya en juego el Real Oviedo. Balón que peleaba ahí Saúl. Berjón, este es Saúl García el que despeja al salto, pero el balón no sé si había salido ya. En todo caso, tras este golpe, de nuevo cartulina amarilla. Ahora para Dejan Lekic, le había señalado ya con anterioridad alguna falta en el salto, jugando con los codos, y esta que además acarrea sanción. Al final la vio Dejan Lekic, la quinta, que le impedirá estar en ese encuentro la próxima jornada ante el Rayo Vallecano. Encuentro de capital importancia para su equipo. Duelo directo por la salvación. Conjunto que entrena Rubén Baraja y que será en casa. Ni libero estar estadio y no estará Dejan Lekic. Veremos cómo lo suple Olaizola, uno de los hombres más importantes en las últimas jornadas. Ahí va el balón al área, que va a parecer acabar despejando Saúl García. La carrera de Lago Junior, ojo que puede tener metros. El control es bueno del marfileño. La acompaña también Brandon, la acompaña también Lekic. Deja para el serbio, ojo que va a entrar Lekic en el área. Metió la pierna Diegui, providencial Johannesson al cruce, el joven lateral del Real Oviedo. El asturiano, nacido en Villaviciosa, pero internacional absoluto con la selección de Islandia. Su padre es islandés. Una de las mayores promesas del fútbol asturiano.
Ojo el balón ahora que le quedaba ahí muerto. Toda la ventaja para Juanjo. Otro joven lateral derecho. Y también está viendo cómo su entrenador le está dando confianza en estos dos últimos partidos también como titular. Mismo caso que Diego Johannesson. Ya con más recorrido en el primer equipo del Real Oviedo. La pasada temporada contó con oportunidades. La carrera ahora de Néstor Susaeta, que es derribado por Juan Domínguez. Tampoco le va a temblar ahora el árbitro. La mano para amonestar al mediocentro de Pontedeume. Una nueva tarjeta amarilla. A pesar de que empezó con el listón bastante alto el colegiado en las primeras jugadas del partido. Con el paso de los minutos y por la reiteración de algunos jugadores, está amonestando ya, como en este caso por ese agarrón, por esa falta, a Juan Domínguez. Balón, por tanto, para el Real Oviedo. Ese balón parado también consigue hacer daño el conjunto de Fernando Hierro. El equipo mallorquín, balón que prolonga de cabeza ahí Cristian Fernández. El balón que le cae a Saúl Berjón, protege ahí ante la presión de Lago Junior. Acaba recibiendo Saúl Berjón, veremos cómo sale de ahí con toda la calma del mundo. Que bien Saúl para Susaeta, puede probar el disparo, tapó bien Héctor Juste. Y ojo a la dejadita ahora de nuevo Saúl Berjón. Con qué calidad, aunque era muy difícil para Cristian Fernández ahí en la llegada. Se quejan ahora sus compañeros del ímpetu de Cristian Fernández, que no quiere saber nada, va a recuperar su sitio. Fue con todo ahí. Me parece que ha salido mal parado Juanjo Nieto. Se queja ahí Héctor Juste, que lo ha visto claro, y que en esta ocasión no sacará ninguna cartulina. Y vemos de nuevo la repetición, el choque ahí. Señalaron falta de hecho a Cristian Fernández, pero no interpreta el colegiado. Sea punible con cartulina amarilla el veterano defensa del Real Oviedo, Cristian Fernández. Mientras hay cambio, el que abandona el terreno de juego es Héctor Verdés, y el que va a entrar va a ser un hombre de ataque, Miguel Linares. Cambio ofensivo claramente de Fernando Hierro. Vemos cómo recompone el equipo. Se queda por tanto con 4 defensas. Ahora sí, el conjunto Carballón. Me parece que Linares acompañará ahí en el ataque a Toché. Por tanto, cambio ofensivo. El conjunto asturiano. Vemos ahora cómo aguanta en defensa la carrera de Lago Junior. La llegada al remate de Brandon. Qué bien estaba ahí colocado Juan Carlos para achicar el espacio entre él y la defensa. Evitaron el gol, ocasión clarísima ahora para la Mallorca, que vuelve a recuperar e intentar salir rápido. Otra vez Lago Junior. Recordemos que el Oviedo tiene un defensa menos. El desvío ahí con la rodilla directamente a las manos de Juan Carlos. Pide calma. Necesita, lleva unos minutos la zaga del Oviedo para empezar a pensar como línea de 4. Muy bien la llegada ahí David Costas, pero que bien salió a tapar Juan Carlos para evitar el remate de Brandon, que ya lo hemos dicho, a pesar de que acumula varias jornadas sin marcar, necesita también muy poco para hacer gol. Y lo ha demostrado reiteradas ocasiones. Ahí viene de nuevo, de hecho, el jugador ya de 22 años, lo cumplía ayer, del Mallorca, el que recibe en mano izquierda es Thierry Moutinho, encarando, llegando a la ayuda ahí de Néstor Susaeta. También le doblaba Saúl García. El balón ahora que se pierde, la intentona de Thierry Moutinho, que se le va demasiado larga. Sacará de banda el Oviedo. Volverá Johannesson. Buscando en largo, la peinada ahí de Toché. Allá de Linares. Otro jugador que aporta muchísimo ofensivamente, también de cara a puerta, y esta temporada tampoco está siendo
una excepción. 6 goles que suma Miguel Linares. Sigue como segundo máximo goleador Atoche, que ya suma 10 con el de hoy. Ojo el balón ahora largo de Linares de primeras. Lo hizo bien el colegiado, que finalmente invalida la acción porque el juez de línea tenía levantada la bandera. No le había dado tiempo, parece, a Atoche a volver. Y le veíamos efectivamente por unos metros. No había todavía recuperado la posición de la línea defensiva del Mallorca. Linares no le vio porque estaba de espaldas, probó suerte, pero cazó el juez de línea y a Atoche. Esta vez sí. Jugada anulada. El balón de nuevo para el Mallorca. Despeja Costas. Este es Cristian Fernández. Balón arriba. De cabeza Héctor Juste. Acaba controlando ahí Sasa Gielar, pero no baja el balón. Este es Jonathan Miller, que finalmente lo baja de cabeza para Saúl Berjón, que intentaba buscar ahí a Linares, pero torpedeció ahí Raillo, que despejaba. Va a tener que bailar ahora el jugador de Mallorca, que está amonestado. Una dura pareja como es Miguel Linares. Balón hacia el costado derecho para el control de Diegui. Intenta marchar ahí Johannesson. La presión de Moutinho, que viene ahí Thierry Moutinho en la ayuda defensiva, y el despeje con pierna derecha de Saúl García. Balón que consigue controlar Néstor Susaeta. Con qué calidad. Se marcha, amaga por ambos lados. Al final la presión de Juan Domínguez, que se va a acabar llevando el balón. Mientras prepara otro cambio Fernando Hierro, que quiere ir a por el partido, no quiere que pasen los minutos. Está viendo cómo su equipo ha vuelto a empezar, como igual que ocurrió en la primera mitad. No quizás con una superioridad tan clara, pero que empezó de enchufado. Y quiere aprovechar esa dinámica, esa inercia, para que pueda llegar el gol. Que le ponga de nuevo por delante en el marcador. Imprecisión ahora de Cristian Fernández con su compañero Francisco Varela. Pide disculpas ahí Cristian, pero va a llegar el cambio. De hecho, el que se va a ir Francisco Varela, y el que va a entrar va a ser David Fernández, jugador que hoy escalaba en el banquillo en favor de David Costas. Se va a ir Francisco Varela. En la primera mitad tuvo una gran incidencia en el juego ofensivo. Aplausos para David Fernández. Veremos quién ocupa el lateral izquierdo, si Cristian Fernández o David. Cualquiera de los dos puede jugar en el lateral izquierdo. Entonces, Cristian lo hemos visto en más ocasiones. Recuperó ya el Oviedo tras esa intentona de Lekic desde fuera del área. La presión de Saúl García evita el contragolpe rápido del Oviedo. Sacará de banda Johannesson. Un partido de nuevo de Saúl García. Ha empezado con buen pie su andadura en el Real Club Deportivo Mallorca, porque también está cedido por el Deportivo. Tras no disponer de oportunidades en el Girona, que si él tuvo pocas, muchas menos Angeliño, otro de los jugadores, como decíamos, que podría debutar hoy. En el Oviedo hemos visto debutar a Costas, pero en el banquillo esperan también su oportunidad Borja Domínguez y Carlitos de Pena, el uruguayo, que podría debutar en la Liga 1-2-3, uno de los dos o ninguno de los dos. Depende cuál sea el tercer cambio de Fernando Hierro. No lo hará, los dos ya será imposible porque solo le queda un cambio al preparador del Oviedo. Ojo ahí a la llegada de Thierry Moutinho, que bien lo hacía. El balón se le fue muy desviado de la presión de tres jugadores del Oviedo. Sacará de portería el conjunto Carballón. Vemos qué caño que le tiraba ahí a Johannesson. Ahí le hacía un extraño de nuevo el balón, le jugó otra mala pasada. El saque de portería de Juan Carlos. Intentaba ahí llegar a prolongar Toche. Todo ahí Johannesson. Balón de banda para el Mallorca. Fuera muchísimo más paciente que su rival en el banquillo y que Fernando Hierro. Analizó la que antes hablábamos, de ese encuentro en el que el Oviedo perdió la categoría. Estuvo en primera división por última vez, pues precisamente ante un Mallorca en el que Olaizola estaba
en el campo. También lo estaba Esteban, que sigue en el Real Oviedo esta nueva etapa. Está en el banquillo, pero le sonará de aquel partido. Eso sí, Esteban todavía como jugador en activo en el banquillo del Oviedo. Ahí está Antonio Raillo, dando de cabeza la falta sobre Miguel Linares. La señaló bien el colegiado. Con un juego de nuevo el balón en el Real Oviedo. Segunda parte mucho más trabada que la primera. Todo el terreno de juego que tampoco ayuda demasiado, pero muchos más parones de juego, muchas más faltas. En este inicio de segunda mitad, que el Oviedo está intentando llegar, aunque sin demasiada claridad. Mallorca no ha tenido tampoco demasiadas llegadas con peligro. Es una carrera de Brandon que con mucho peligro inquietó y tuvo que hacer reaccionar a Juan Carlos Sánchez, que precisamente es el hombre que recibía ahora, el que va a poner el balón en largo para el buen control ahí de Saúl Berjón. Qué bien lo hace Saúl, madre mía lo que acaba de hacer Saúl Berjón. Apertura a la banda derecha para Johannesson. Qué jugador tiene el Oviedo. El centro de Diegui muy desviado. Aplaude el intento ahí su compañero, que sacó rápido ya fue Cabrero. Tampoco parece que se conforme el Mallorca con el empate. De nuevo Lago Junior volviendo loca la defensa del Real Oviedo. Una apertura hacia el otro costado para que reciba Thierry Moutinho. Puede probar el disparo Moutinho. Tenía metros, le encimó ya Néstor Susaeta. Se marchó Moutinho. Ahora le entró con todo David Rocha. Le señalaron falta al centrocampista cacereño. Y ojo a la ocasión de nuevo balón parado. Recordemos que así llegó el gol del Mallorca en la primera mitad. Bueno, final de Antonio Raillo. La jugada, balón parado y me atrevo a decir que ensayada, porque el balón ahí largo al segundo palo para que Brandon intentase en todo momento retrasar el balón de cabeza hacia atrás. Le pones ese balón ahí rebotado dentro del área. Muchísimas opciones ahí para el segundo balón que aprovechó Antonio Raillo y además entraba con todo. Me da la impresión de que si le salió de suerte, lo han disimulado muy bien. Allí están Dejan Lekic y Thierry Moutinho cerca del balón. Veremos quién es el que finalmente golpea. Engañó ahí Moutinho, el disparo de Lekic fuera. El intento ahí de engaño de Thierry Moutinho. Antes de golpear el balón empezaba a comandar, a hacer un gesto, a intentar despistar ahí a los jugadores del Real Oviedo, quizás la barrera. Y aquí tenemos la repetición del detalle de calidad de Saúl Berjón. Cómo le esconde el balón ahí a Sasha Zielar. Qué calidad la de ese hombre, de la de Saúl Berjón, y sin duda va a ser un jugador importantísimo en esta segunda mitad de campeonato. Ahí viene la llegada precisamente a los pies del jugador del Oviedo. Acabó cortando el Mallorca. Que recibe ahí es David Fernández para Diego Johannesson. El balón hacia el otro lado, buscando de nuevo a Saúl Berjón. Esperaba ahí el segundo opción Saúl. El que controla ahí es Cristian Fernández, que es el que, como estamos viendo, está ocupando la posición de lateral izquierdo. La versión ahí de Linares, que comete falta. Impide ahí el saque rápido del Mallorca, que ya puso el balón en juego para subir de Saúl por banda izquierda. Prueba en largo para Moutinho. Carrera ahí de Thierry Moutinho. Y la llegada ahí en la cobertura de David Costas, que acaba despejando. Acaba de nuevo en los pies de Antonio Raillo. Encuentra ahí en medio ya a Sasha Zielar. Este para Saúl García. Moutinho intentaba devolver de primeras. Fue con todo a tapar ahí Diego Johannesson. Sacó ya rápido buscando a Saúl García. Y el corte de David Costas de nuevo. Saque de banda para el Mallorca. Está ya llegando ahora con muchos hombres al área del Real Oviedo. Real Oviedo mucho más desprotegido que en la primera mitad, podemos decir. Esos cambios ofensivos que se ha visto en la obligación de hacer Fernando Hierro, que está viendo cómo se le escapan 2 puntos. Le debemos escapar 2 puntos porque sabe el entrenador del Oviedo, sabe también su afición, saben los jugadores que aquí en casa todo lo que no sea sumar de 3 en 3, que han sido capaces de vencer a cualquier equipo, incluso al líder, al Levante. Los pocos partidos que han perdido y
Uno de ellos fue en este estadio. Y por 2-0, el Oviedo sabe que en casa puede vencer a cualquiera. Y además con el déficit que está cosechando fuera de casa, pues casi podemos decir que los puntos aquí en el Carlos Tartiere se vuelven todavía más importantes. Y está David Costas tocando para David Fernández. Este que recibe es Cristian. Con el balón ahí que le podía quedar a la pareja de delanteros del Mallorca. Invalidaba la acción Pulido Santana por falta sobre Saúl Berjón. Se está volviendo uno de los jugadores más complicados de defender para este partido, como para los encuentros que le quedan al Real Oviedo. Van a sufrir los rivales del conjunto Carballón para parar a Saúl Berjón. Providencial ahora el corte ahí de Héctor Juste. Balón que consigue controlar Dejan Lekic. Intentaba bajarla, pero cayó ahí el serbio. Acabó retrasando Johannesson para Juan Carlos, que de primeras puso el balón arriba. Ojo que le puede quedar Franco a Linares. Estuvo rápido ahí Héctor Juste, el control ahora de Juan Jonito, el colegiado que ha parado el partido y indicado fuera de juego. Sacó ya rápido Raillo para Zielar. Este es Juan Domínguez. De nuevo Sasha Zielar. Recibe Néstor Susaeta, que bien retrasó ahí para David Fernández. Este para el otro David, para David Rocha. Probaba ahí en largo buscando a Linares. Toda la ventaja para Juan, que retrasa para Jesús Cabrero. Despejó el guardameta del Mallorca. El balón que intercepta Jonathan Vila. Abre ahora para Johannesson. El control del lateral derecho del Oviedo. Intenta marcharse. Presionan ahí. El que recibe ahora es Néstor Susaeta. Se apoya de nuevo en Johannesson. Intenta devolverse al jugador vasco del Oviedo. El centro con pierna izquierda de Susaeta. Ojo el balón. El remate. ¡Fuera! Ocasión clarísima ahora para el Real Oviedo. La ha tenido Miguel Linares con ese testarazo. Que finalmente no ha encontrado portería. Aplaude y anima a sus compañeros Linares. Pero vamos a ver la ocasión. Aquí dentro de Susaeta. Con pierna izquierda. Qué bueno el desmarque de Linares. El remate es bueno. Se hace sitio ahí entre las torres que tiene el Mallorca. Y por qué poco no pudo dirigir Linares, jugador de Fuentes de Ebro, a la portería de Cabrero. Pero ahí de nuevo la llegada de Saúl Berjón. El balón atrás. Mete la cabeza Héctor Juste y envía córner. Se anima el Oviedo. Son los mejores minutos del conjunto asturiano en esta segunda mitad. Está metiendo atrás, haciendo sufrir. ¿Y de qué manera? El Real Club Deportivo Mallorca. De nuevo opción para los Carballones. Ahora de córner. Lo va a botar de nuevo Susaeta. Acaba de ponerle un balón buenísimo a Linares en la jugada anterior. Allá va el córner. La pone Susaeta. El balón a la cabeza de David Costas. Y gol de Real Oviedo en el 71. Se vuelve a adelantar el conjunto asturiano en la cabeza de un debutante, de David Costas, que arranca con el mejor pie posible en su nuevo equipo. No tuvo opciones la pasada jornada en el encuentro ante la Almería, y en esta ocasión debuta en el Carlos Tartiere, debuta con gol David Costas. Qué gran testarazo, qué balón le pone Néstor Susaeta. El remate es centrado, pero con lo bien dirigido que iba y con la potencia que le imprime con la cabeza el central de Chapela, nada pudo hacer Jesús Cabrero. Pues le salió bien la jugada. Fernando Hierro aprovechó los mejores minutos de su equipo, que se estaba viniendo arriba y que en ese momento álgido ha encontrado el gol también a balón parado. Ya ha devuelto el Oviedo al Mallorca, que le había hecho daño en la primera mitad a balón parado. Veremos ahora cómo se recompone el equipo de Javier Olaizola. Balón desplazado hacia el costado izquierdo para Saúl. El control era bueno, pero le encimó muy rápidamente Néstor Susaeta. Balón de Raillo. Intenta abrir campo el Mallorca. Intenta volver a recomponerse. Ya lo hizo bien en la primera mitad. No se puede fiar al Oviedo.
que recibe ahí es Saúl Berjón. Retrasando, ahora con mucha más calma se lo va a tomar obviamente el Oviedo. Este es Juan Carlos que despeja arriba. Pero muy largo, toda la ventaja para Saúl. Amago ahí con el despeje. Demasiado largo ahí del guardameta del Oviedo. Sacó Saúl García. Y el que llega ya a despejar de cabeza es Jonathan Vila, que unas dificultades para frenar el estado del terreno de juego. Por poco acaba dentro del banquillo el conjunto visitante. Y atención porque hablábamos de debuts, pues otro jugador gallego, en este caso Angeliño Tasende, que parece que va a debutar con el Mallorca. Le estaba dando indicaciones ahí, ya sin la sudadera. El jugador de Coristanco podría dar entrada Javier Olaizola. De momento sigue el juego. Tiene el Oviedo, que acaba de perder el balón y lo recupera Héctor Juste. Encuentra ahí a Brandon. Brandon que intenta marcharse, acaba en el suelo. Le está costando muchísimo ahí a Brandon. El balón era muy largo. Toda la ventaja para Raillo. El control ahí con problemas. Acaba despejando Jesús Cabrero, conectando con Saúl García. Que bien lo hizo Saúl García. Bueno, pues nervios de acero, los de Saúl. Qué sangre fría para hacer ese amago ahí ante la presión de todo el equipo del Oviedo. Se viene ahora arriba de nuevo el Mallorca por mediación de Lago Junior. Aquí una entrada Javier Olaizola, aquí en la salida más bien. La entrada de Angeliño. He dicho que le veía más como un extremo. Así que el sacrificado podía ser este hombre, Thierry Moutinho. Ha sido de los más activos durante este partido y le vemos ya como está. Es algo cansado, no le salen ya tanto las cosas. Saque de banda para el Mallorca. Veremos si ahora es cuando se produce el cambio. Efectivamente, pero el que se va a ir va a ser Saúl. Bueno, pues le veía más como un extremo, pero en estas condiciones de partido y con inferioridad numérica, el sacrificado es un hombre de la línea defensiva, Saúl García, y el que debuta en la Liga 1-2-3 en el fútbol profesional español, porque ha hecho ya carrera pero en el extranjero, en el Manchester City como su cesión al New York, en el que coincidió con David Villa, Frank Lampard, recientemente retirado, y primeros minutos con la camiseta del Real Mallorca para Angeliño. No para el Oviedo. El árbitro que para el partido. Además va a sacarle tarjeta a Sasha Zielar. Se queja ahí el centrocampista serbio. Es el último amonestado de momento de este partido. Se derriba a David Rocha, que hoy se ha llevado luego varios golpes. Sin su compañero habitual, Senu Castorroal, que está sufriendo de gran manera. Jonathan Vila, hombre que estaba entrando esta temporada poco en los planes de Fernando Hierro, hoy aprovechando sus minutos. Pero ahora para la carrera de Lago Junior, toda la ventaja para David Fernández, que retrasó para Juan Carlos. Golpeo arriba del guardameta del Oviedo. El salto de Susaeta, saltó más Angeliño, le ganó de hecho la partida. No pudo llegar a saltar, de hecho, Néstor Susaeta. El balón ahora también que va a sacar Angeliño, lo hace para Thierry Moutinho. La presión ahí de Jonathan Vila, acaba saliendo airoso Thierry Moutinho. Balón largo, el que encuentra ahí a Brandon. Dura falta ahora sobre Brandon Thomas, al que cazó Susaeta, que va a ver la cartulina amarilla. A la mano se disculpa ahora deportivamente con Brandon. Llegó tarde el capitán del Real Oviedo. Ocasión peligrosa de nuevo para el Real Club Deportivo Mallorca. Intentaba arrancar ya ahí Brandon. Secó Néstor Susaeta. Y allá va el golpeo de nuevo de Thierry Moutinho. La va a colgar el 21, el centro. Puede rematar ahí el Mallorca. No llegaba finalmente la jugada. No, ha señalado saque de portería al colegiado. Se queja ahí el jugador del Oviedo del golpe. De nuevo Antonio Raillo, Héctor Juste, dos hombres que están dando
Muchísimo punch ahí al Mallorca en el juego aéreo, en el balón parado. Y vemos que remataba era Raillo y Cristian Fernández, el que se deshacía, que acababa ahí en el suelo por un golpe. De continuar el defensa santanderino. La falta le vuelven a señalar a Sasha Zielar, que ya ha sido amonestado. Menos de 15 minutos ya para el final. Gana el Oviedo en el Carlos Tartiere con mucho trabajo, pero está llegando la victoria momentánea y que tanto necesita el conjunto Carballón para seguir la estela de esos puestos de playoff. Ya va el golpeo de Néstor Susaeta. Octava ahí la defensa del Mallorca, va con todo ahí David Rocha, el balón muy largo directamente a las manos de Jesús Cabrero. Estaba tocando Angeliño. Moutinho, que bien tiró el sombrero ahí a Susaeta, aunque acaba recuperando el atacante vasco. Le hicieron falta. Para el juego el árbitro. Balón de nuevo para el Real Oviedo. Un partido de Susaeta, aunque el detalle de Thierry Moutinho, sombrero que al final no le sirvió para. Y un Oviedo que con esta victoria igual al Lugo, como decíamos, ostenta esa sexta plaza que daría opción a playoffs final de temporada. El Mallorca no conseguiría salir del descenso en esa 19ª plaza de la clasificación, donde tras los resultados de ayer había caído ya antes del inicio de este partido. Se vuelve a nublar el cielo de Oviedo. Pueden caer ya la lluvia también, y ahí tenemos a Juan Culio, que va a volver a los terrenos de juego tras su ausencia por lesión. Hoy el centro lo despeja de cabeza Lago Junior. Va arriba Sasha Zielar. Podría ser el sacrificado de Javier Olaizola, que recordemos que ha sido amonestado recientemente. No es porque no entra Culio. Luego se le acaban las opciones a Olaizola para remontar este partido. Ahí está el control de Linares. Invalidada la jugada por fuera de juego. Veremos si produce ahora el cambio. Pues sí, se va a marchar, como decíamos, Sasha Zielar, y va a entrar Juan Emanuel Culio, el argentino, natural de Mercedes. Pues sigue lloviendo en Oviedo. Ahí está recibiendo Antonio Raillo. Sigue intentando el Mallorca, pero con muchísima menos claridad en esta segunda mitad. El Oviedo se ha encontrado en la segunda parte de nuevo con ese esquema de 4 defensas. Un campo mucho más abierto. Teniendo sus mejores minutos. Ya metido atrás al Mallorca, que no puede salir, no puede recomponerse. No está pudiendo inquietar la portería de Juan Carlos en esta segunda mitad. En demasiadas ocasiones ahí estaba la intentona de Lago Junior, que cayó. Cristian, que no le hizo nada. El que recibe ahí es Saúl. De nuevo Cristian Fernández, balón en profundidad para el intento de control buenísimo de Linares. De nuevo Saúl Berjón, ya recupera posición Lago Junior. El control es de Toché. Intentaba retrasar, encontró bien ahí a David Rocha, que tiene ya a su compañero de nuevo, Saúl, que temporiza con toda la cámara del mundo. Hace que en el tiempo vaya más lento para Saúl Berjón. Los otros tienen que ir ahí rapidísimos a todas las jugadas. Él que vaya con calma. Sigue lloviendo y con muchísimo viento ahora también en el Carlos Tartiere. Y se va a marchar ahora el capitán del Oviedo, Néstor Susaeta, tras un gran encuentro.
uno de los mejores del partido, y el que va a entrar va a ser Borja Domínguez, otro jugador formado en las categorías inferiores en la cantera del Real Club Celta, cedido hasta final de temporada por el Córdoba, que también va a debutar hoy con el Real Oviedo, sustituyendo en esta ocasión a Néstor Susaeta. Va a engordar ahí Fernando Hierro esa zona medular. El jugador vigués ya en el terreno de juego, agota así sus cambios. Fernando Hierro, era para otra ocasión el debut de Carlitos de Pena, el uruguayo, cedido por el Middlesbrough hasta final de temporada también. Ahí está el control de Julio, apertura hacia el costado izquierdo para Angeliño Tasende. Balón en profundidad de Angeliño, muy largo, vamos a ver si intenta llegar ahí Lekic. Toda la ventaja para la defensa del Oviedo. Y ojo el balón ahora que le puede quedar a Linares. Intentó Linares desde ahí. Muy difícil sorprender a Cabrero. Ese balón iba muy abajo, sin demasiada potencia. Fuerte la lluvia que está cayendo sobre el Carlos Tartiere. Qué buen balón ahora de Angeliño para Brandon. Ojo a Brandon, intenta marcharse. Estaba invalidada la acción. Que bien conectó ahí Angeliño con Brandon. Los jovencísimos jugadores, y vean el granizo que está cayendo. Pues quizás ligeramente adelantado. Estuvo atento ahí el juez de línea para levantar el banderín, aunque había salido como prácticamente durante todo el partido. Atento Juan Carlos. Si hablábamos de juventud, pues por ahí va a tirar en el último cambio Javier Olaizola, que parece que va a dar entrada a James Davis, jugador que en los últimos partidos había gozado de la confianza del técnico para la titularidad. Hoy en el banquillo para ser el último cambio, a falta casi de 5 minutos. Sustituye a Thierry Moutinho, como decíamos, desfondado tras el gran encuentro que ha disputado. Y los últimos intentos de Olaizola por sacar algo positivo, por sumar algo en el Carlos Tartiere. Decíamos durante toda la retransmisión, un campo muy difícil, en el que han hincado la rodilla los equipos fuertes de la categoría. El Mallorca había conseguido adelantarse, igualar el gol de Toché que había adelantado el Oviedo. Sacaba un punto de oro el Mallorca del Carlos Tartiere de la quinta jornada sumando, pero al final desbarató las opciones del Mallorca un ex del conjunto mallorquín como David Costas. Balón ahora para Brandon Thomas. Últimos intentos para el Mallorca, intentaba recibir ahí Julio, llegó antes David Rocha, que bien lo hizo. La lucha ahí de Cristian Fernández, derribado por Brandon. Sacó ya rápido el Mallorca, la tiene Julio. Balón para Angeliño en la banda izquierda, y recibe el lateral de Coristanco para Raillo, este con Héctor Juste. Ahora quien encuentra Juste, replegado el Oviedo. Y viene ahí la llegada de Lago Junior, que caía, deja seguir el colegiado y salía Juan Domínguez Airoso de esa jugada. Raillo que encuentra a la torre, al faro de Dejan Lekic, que vuelve a sacar otro balón favorable para su equipo. Falta de David Costas. Bueno, pues menos de 5 minutos para el final del encuentro. Permiso de lo que añada el señor colegiado. La va a votar ahora que ya no está Thierry Moutinho. Que Julio será el encargado de poner el balón en juego. Ya va el Mallorca de nuevo a balón parado. Muchos problemas ahí para Pulido Santana en el área. Espera paciente Julio en el silbato del colegiado. Una también ahí marcando. La va a poner Julio. El centro dentro del área. El intento de remate le puede quedar a Junior. Finalmente el balón despejado. No pudo ahí Lago Junior, que ya ha sacado rápido Angeliño precisamente para el marfileño. Metió la pierna
David Rocha. Se viene arriba el Club Deportivo Mallorca. Pérdida ahora de Juanjo. Lo soluciona Julio. Julio que la pone hacia el otro costado para la llegada de Angeliño. Buen control del gallego. El centro de Angeliño es bueno a las manos de Juan Carlos Sánchez. Y aquí va a morir un poquito más el partido. Agónica va a ser la victoria si se produce para el Real Oviedo. Está aguantando las embestidas de un Mallorca que ya no tiene nada que perder. Que se pierde ahí por el lateral. Rápido para el saque de banda Angeliño Tasende. Balón atrás que acaba en los pies del guardameta Jesús Cabrero. A lo largo de Juanjo. Consigue controlar ahí Víctor Yuste. Como vemos, está adelantando ya su posición en estos últimos minutos. Intentar sumar un hombre más ahí. Conseguir una superioridad. Metió la pierna finalmente Angeliño. No dejó ahí a David Rocha salir, que pedir atención. Muchos minutos ya pesan aquí en las piernas del centrocampista del Oviedo. Sacará Diegui de banda. Ya cerca del 90. El Oviedo consiguiendo la victoria en casa ante un Mallorca que le ha puesto las cosas muy difíciles. Ojo la ocasión del Oviedo. Intento del remate de Linares. Gran centro de Diego Johannesson. No pudo llegar Linares. Ahora va a cometer falta el lateral de Oviedo sobre Juan Julio. Va a sacar ya rápido el argentino. Estamos llegando al minuto 90. Tenemos esa ocasión clarísima. Con unos pocos metros no llegó. Miguel Linares al remate. Hubiera podido suponer el 3-1. Falta ahora sobre Saúl Berjón. Llegamos a los 90 minutos de tiempo reglamentario. Miraba de hecho su crono el colegiado Pulido Santana. Falta cometida por Juanjo Nieto. Completa de nuevo los 90 minutos. En el lateral del Mallorca. Una falta clara sobre Saúl. Intenta el Oviedo retener la posesión. El poco que le queda al encuentro. Este era Borja Domínguez. Recupera la posesión ahora el Mallorca. Intenta sacar ya rápido. Mientras suben prácticamente todos los jugadores del conjunto balear al ataque. Seguiremos hasta el minuto 93. Ahí está el balón que despeja como puede David Fernández. Aquí hay Angeliño. Se apoya en Héctor Yuste. Héctor Yuste buscando atrás a Juanjo. Este es de nuevo Julio. Julio que se viene ahí atrás para intentar poner los balones ahí a la olla. Un golpeo con su pierna izquierda. Encima mucho y tiene que encontrar ahí el apoyo de Angeliño. Centro de Brandon. Ojo el balón al segundo palo con el pecho. Cristian Fernández intentando que pudiese atrapar el balón Juan Carlos. Aún así no le metió en lío, la envió a córner. Mientras se quejaba Reillo de un agarrón en el área en ese centro de Brandon. Y David Rocha en los ánimos de la grada del Carlos Tartiere. Y vemos de nuevo la repetición. Un tímido agarrón que llegaba finalmente Cristian a despejar. Lo va a intentar el Mallorca. Un minuto para que se cumpla también los 3 minutos de añadido. La pone Julio desde el córner. El balón al segundo palo. Muy cerradito y acaba en las manos de Juan Carlos, que además parece que se ha llevado un golpe. Quejas ahí del guardameta de Calviá. Que va a solicitar ahí la atención. Y que arañará los pocos segundos que le quedan ya al crono a este partido. Podría suponer una nueva victoria en casa para el Real Oviedo. Sería la octava ya lo que va de competición en casa. La 10ª de la temporada si sumamos las únicas 2 victorias que ha conseguido a domicilio el conjunto de este hombre, de Fernando Hierro,
que aplaude a sus pupilos. Castaña muy cerquita de conseguir esa victoria que les vuelve a acercar a los puestos de playoff, tras, como decimos, el paso atrás dado en Almería. Sacó antes de tiempo, parece, ahí Angeliño. Tiene que pitar el árbitro. Lo hizo. Tener la última. Solicita ya al final del partido. Todos los hombres ahí del Oviedo y también la grada. Recupera el Oviedo. Balón largo. Se ha cumplido ya el 93, pero se han perdido esos segundos. El juego parado con la atención de Juan Carlos. Voy a dejar una última. Pulido Santana porque ha cometido falta ahí. El Real Oviedo. Le suman en ataque todos los hombres del Real Mallorca. La va a poner, como no, Juan Emanuel Culio. Va a poner el argentino. Pita el colegiado. El balón a la frontal para el control de James. Ojo a la jugada de James. Que bien lo hizo James para deshacerse de dos rivales. El balón atrás, muy desequilibrado. La perdió James. Pero ojo que intenta llegar finalmente Juan Domínguez. La jugada era buena. Lo que acababa de hacer ahí James Davis. Va a dar córner el colegiado. Va a dejar que se saque. Aunque, como decimos, había perdido ahí un tiempo precioso. Con el juego parado estamos en el 94. Otro balón ahí al terreno de juego. Lo va a despejar fuera de campo Juanjo Nieto. Sacará el córner el Mallorca. Allá va Culio. Puede ser la última. La cuelga Culio al área. El balón muy pasado. El remate de Raillo. Señala falta el colegiado y además va a pitar el final del partido. Va a llegar la victoria del Oviedo, que ganó gracias a los goles de Toché y del debutante David Costas. 2-1. Victoria final para el Real Oviedo, que escala hasta la 7ª posición. Nosotros lo dejamos aquí. Sigue el fútbol en la Liga 1-2-3. ¿Cuánto hace que no disfrutas de una Danet? Danet, Danone, listos para gustar. ¿Cómo? Me gusta. En el postre o al merendar. ¿Repetimos? Danet, Danone. Danet, para gustos, sabores.